La sociedad turolense y la aragonesa está llamada a salir a las calles de Zaragoza este domingo con la manifestación que ha convocado Teruel Existe. El lema es Aragón se muere por el sur, salvemos Teruel. Y para hablar sobre esta cita, nosotros esta semana hemos invitado a Calamocha Noticias a Manuel Jimeno y a Miguel Ángel Fortea, que son líderes de esta coordinadora de plataformas Pro Teruel. Buenas tardes y bienvenidos a Calamocha Noticias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana cuando sabemos que estáis de preparativos para la gran manifestación que esperamos que sea la del domingo. Así que muchísimas gracias por haber venido a Calamocha esta semana. Gracias a vosotros. Bueno, un poquito más, hace un año y un mes más o menos, se celebraba una gran manifestación también que reunía a cientos de personas a lo largo de las diferentes paradas de tren que recorren la línea de Teruel a Zaragoza, incluso manifestantes dentro de los vagones del tren. Era una manifestación en defensa del ferrocarril y ahora ya estamos a las puertas de otra gran manifestación en defensa de los servicios públicos de Teruel y también para equilibrar el territorio. Contadnos qué motivos tenemos los turolenses y la sociedad aragonesa para asistir a esta manifestación que habéis convocado para el domingo. Bueno, yo antes de nada quería decir, ahora que has nombrado la de la movilización en que 6.000 personas salieron a la estación de Teruel y otros nos desplazamos en ferrocarril desde Valencia, que bajamos hasta Zaragoza, y una cosa que nos llamó a mí personalmente, a muchas personas, es que el tren no paró en Calamocha. Y al preguntar por qué, pues nos dijeron, es que no hay estación de ferrocarril en Calamocha, con lo cual yo, que soy del Giloca, de Torrelacárcel, pues la verdad es que pelos como escarpias. Digo, ¿cómo es posible que Calamocha, con dos estaciones, la nueva y la vieja, un referente en el ferrocarril, no disponga de estación de ferrocarril? Me dijo, no, dispone de un simple apeadero, con lo cual, sorpresa. Vamos a ver, el tema surgió porque el ferrocarril se iba a cerrar, afortunadamente no se ha cerrado. El ferrocarril, luego contaremos un poquito más de detalle, pues ha retomado el paso de los trenes, que es de lo que se trata, pero la movilización ahora viene un poco marcada por este pueblo que yo le tengo un cariño especial, que es Mirabete. Mirabete es un pueblo del maestrazgo, es una de las joyas de los pueblos que tenemos en el maestrazgo turolense, un pueblo fantástico, y en estos momentos es un pueblo que viven solo 6 personas, aunque según las estadísticas dicen que viven 31 personas, pero solo viven 6 y la media de edad son de 80 años, es decir que Mirabete es uno de los pueblos, desgraciadamente, que está condenado a desaparecer a corto plazo. ¿Y por qué es importante Mirabete? Aparte del cariño que le tengo especialmente, porque yo he sido médico rural de Mirabete. Pues porque en el año 77 se celebraron unas jornadas que se llamaban Salvemos Teruel. Por eso el lema que hemos tomado en esta movilización es Salvemos Teruel, porque en el año 77 se juntaron en un pueblecito pequeño más de 2.500 personas. Se reunieron políticos, periodistas, agentes sociales, sindicatos, y allí se analizó la situación de Teruel. Se vio que la situación de Teruel llevaba un derrotero muy negativo, estamos hablando del año de las primeras elecciones democráticas. Entonces, pues se tomaron una serie de decisiones, lo que se llama el Manifiesto de Mirabete, que ha quedado acuñado ahí para la historia, y desgraciadamente, 40 años después, las peores expectativas que se decía que podían ocurrir han ocurrido. Entonces, en base a esto, pues se planteó en la coordinadora, dijimos, bueno, 40 años, estamos en una situación similar. ¿Por qué se produce todo esto? Pues fundamentalmente por un problema de despoblación, que luego Miguel nos contará con más detalle, porque tengo que decir que Miguel Ángel es de las personas que más sabe de despoblación, no solo de Teruel y de Aragón, sino de España. Años dedicado a su trabajo. Él es muy modesto, no lo reconocerá, pero así es. ¿Y por qué? Fundamentalmente la despoblación. Pero en Teruel yo hablaría, además de despoblación, de envejecimiento y de dispersión, que son 3 cosas que juntas es un drama. ¿Y por qué se ha producido esto? Fundamentalmente por el aislamiento. Recientemente ha habido una tesis doctoral presentada en Teruel de un doctor de la Universidad de Zaragoza que establece una relación directa entre despoblación e infraestructuras. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Pues el ferrocarril, pues fue la última provincia y última ciudad que llegó al ferrocarril en España. De hecho, sí está conectada a Teruel efectivamente, con Madrid, es la única que está sin comunicación directa con Madrid. En cuestión de autovías fue la última que se hizo el primer kilómetro de autovía. Teruel no se ha acogido a los fondos europeos, desgraciadamente, porque al estar integrada en una comunidad rica se nos excluyó. Valencia sí,
sí que le llegaron fondos europeos. Y todo esto que ha generado pues un aislamiento, es decir, todo lo que nos rodea ha llegado las comunicaciones, el ferrocarril, la alta velocidad, las autovías, fondos europeos, de forma que empresas que se podían haber instalado en Teruel se instalaban en las provincias vecinas pues porque tenían mejor tratamiento fiscal y mayor acogida a fondos europeos. Entonces, pues bueno, de alguna manera este aislamiento que ha condicionado la despoblación. Y esto al final, ¿en qué se traduce? Pues en una situación de emergencia. O sea, Teruel está en este momento en una situación de capacidad vital totalmente limitada. Y luego, pues además surgió en aquel momento, vimos en el año 99, la coordinadora Teruel Existe, era un sumatorio de plataformas que estábamos trabajando, concretamente en la de emergencias, transporte sanitario y prohelicóptero, otros estaban dentro de la psiquiatría, en la plataforma del ferrocarril, asociaciones de vecinos San Fernando. Todo confluyeron para formar la coordinadora y supuso, digamos, un revulsivo en toda la provincia con huelga general. Hemos estado movilizándonos en Teruel, en Zaragoza, en Madrid, en Bruselas, se nos ha recibido a todos los niveles, pero de alguna manera, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que lo que en un principio parecía que aquello tomaba un poco inercia de ir hacia adelante, incluso pues Rodríguez Zapatero en la toma de posesión dijo que "y haré el mayor esfuerzo con una provincia como Teruel, pim pam pum", y sucesivas promesas no se han cumplido. Es decir, el plan específico de Teruel duerme el sueño de los justos y al final estamos pues en una situación pues muy similar a la que en aquel momento, digamos, se cogió esa inercia. Todos esos impulsos se han ido frenando cuando no desapareciendo y nos encontramos pues en una situación pues muy similar al nacimiento del 99. Hablaremos enseguida de despoblación, pero antes quería hablar de la manifestación que se va a llevar a cabo este domingo. Me gustaría saber por qué habéis elegido Zaragoza para manifestaros. Pues Zaragoza, vamos a ver, en Teruel ya tenemos el precedente de la del ferrocarril del año pasado. Zaragoza, pues que Zaragoza en primer lugar es la capital de la comunidad. 2, hay muchísimos turolenses, hay familiares, amigos de turolenses. Y 3, una cosa que queremos también ver es realmente el apoyo y el sentido de solidaridad de los aragoneses, no solo de los zaragozanos. Yo hay un término que no me gusta, que se está acuñando con cada vez más fuerza, el término de Zaragón. Es decir, parece que Aragón sea Zaragoza, el resto no existe. ¿Qué pasa? Pues que a veces se está acuñando un poco ese sentimiento de decir Zaragoza. No, yo diferenciaría lo que es la política de los gobiernos de Aragón de lo que son los zaragozanos y los aragoneses. Entonces lo que vamos allí somos muy pocos, vamos a decir, mirar, en Teruel estamos mal, y estamos mal a todos niveles. Los agricultores están marginados y ninguneados con el tema de la PAC. Tenemos la minería, va a desaparecer, la central térmica de Andorra se va a cerrar, los hospitales de Teruel y Alcañiz duermen el sueño de los justos, una historia interminable. Tenemos luego además a nivel de la educación, es decir, que estamos en una situación en la cual posiblemente muchos de estos aspectos en Zaragoza no se viven tan directamente, aunque la despoblación es un problema que afecta también a parte de Huesca y parte de Zaragoza. Es decir, que aquí en Aragón habría que hacerse una pregunta de si las cosas se están haciendo bien o mal. No es solo un problema de Teruel, lo que pasa es que de Teruel es toda la provincia y en Zaragoza y Huesca son aspectos puntuales. Entonces queremos ir allí para sentir el calor de los aragoneses, es decir, los de Teruel venimos aquí a deciros, joder, que estamos fastidiados, muy fastidiados. Necesitamos vuestro apoyo, vuestra ayuda para, de alguna forma, decir, Teruel tiene estos problemas, estamos todos juntos los de Teruel, que es difícil a veces juntarnos. Afortunadamente podemos decir que las adhesiones pues han sido unánimes, y eso decirlo incluso pues la del señor obispo, que ha sido espectacular la adhesión, nos ha dejado a todos impactados. Entonces, bueno, decir, toda la sociedad civil, todos los agentes sociales, todo el mundo de a pie, se solidariza con la movilización y va a estar allí en mayor o menor medida. Contadnos, ¿cuándo es la convocatoria? ¿A qué hora y en qué lugar? Bueno, la convocatoria es en Zaragoza. La idea es salir desde el Pignatelli y acabar en la delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. Entonces es el domingo a las 11 de la mañana y saldremos por la puerta de atrás del Pignatelli. No nos han dejado la puerta delantera, la puerta de atrás, es decir, la que está junto a la plaza de toros. Además, estáis invitando a la gente a que vaya en tren, porque es uno de los servicios que se está reclamando que se impulse, pero si no es posible, pues bueno, pues tendrá que ir cada uno como buenamente pueda en sus coches, ¿no? Autobuses también.
Bueno, Miguel Ángel, vamos a hablar de despoblación porque es uno de los temas que sin duda es una lacra para la provincia de Teruel. El miércoles pasado, el 25 de abril, si no me equivoco, el diario de Teruel abría con una portada en la que en letras muy grandes, en tipografía muy grande, se podía leer el dato de habitantes que teníamos a 1 de enero de 2018, que es 134.490 habitantes. Esto significa que Teruel pierde una media de 3 habitantes al día. Tenemos casi un tercio de los pueblos de la provincia de Teruel que tienen menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos viendo cómo se amortizan plazas, por ejemplo, de sanidad, colegios en los que cada vez hay menos alumnos, colegios rurales que se ven obligados a ir agrupando poco a poco alumnos en sus aulas, con lo cual son datos que, bueno, también se habla últimamente de que las cifras del paro mejoran, pero hay que ver que mejoran porque cada vez somos menos en esta provincia. Es lo mismo que nos contaba, por ejemplo, la semana pasada el secretario general de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España, que estuvo en esta misma mesa donde estáis vosotros, que nos decía que la cantidad que se otorga en la PAC ha subido de 74 a 76 millones, si no me equivoco, pero la realidad es que hay menos agricultores. ¿Cómo está Teruel a día de hoy con el tema de la despoblación, Miguel Ángel? Pues la verdad es que con el aislamiento por las malas comunicaciones, la carencia y precariedad en sanidad y educación, la desidia y el abandono de nuestro patrimonio cultural, material y inmaterial, la dejadez y la falta de conservación de nuestros montes y entornos naturales y la falta de equidad en la distribución de fondos, como es el caso de la PAC, y la mala gestión y utilización de otros fondos como el MINES y el FITER, pues todos estos problemas unidos a la falta de seguridad que actualmente se está dando también en el mundo rural hacen prácticamente que esta provincia no se pueda desarrollar porque la gente poco a poco se va marchando, como decías perfectamente, en los primeros avances sobre 2018, pues sigue ese goteo no constante de pérdida de población. Si nos referimos exactamente a lo que ha ido ocurriendo en la población, pues podemos tener en primer lugar una visión de lo que era el mapa de Teruel en 1900 y lo que es en la actualidad en el 2017, es decir, que vemos un color amarillo-naranja, eso quiere decir que está por encima del 12,5% de densidad de población y vemos cómo en la actualidad todo se está ennegreciendo, ese color más oscuro son menores de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, el marrón más claro pues son menos de 4, y solamente tenemos aquí 2 manchas verdes, que son 3 manchas verdes, Andorra, ¿no? Escucha y Teruel, que son las únicas que están por encima de los 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Disculpa que tire por lo local, pero ya vemos en este mapa que la comarca del Jiloca presenta colores más amarillos, por encima del 12,5. Efectivamente. En las localidades más numerosas, como por ejemplo es la zona que transcurre o que discurre entre Calamocha y Monreal del Campo, pero en cambio conforme nos vamos alejando de estos núcleos, pues podemos ver cómo cada vez se va oscureciendo más el color y eso quiere decir, bueno, solamente hay que compararlo con cómo estaba en el mapa anterior que nos has dicho que pertenecía al año 1900. Es decir, la densidad de población ha bajado en 118 años de una forma espectacular. Alarmante, exacto. Sí. Es que además Teruel está considerado un desierto demográfico. Es decir, cuando la densidad es menor de 10 habitantes por kilómetro cuadrado en toda la provincia, eso es un desierto demográfico. Exactamente, la densidad de población que tenemos en la provincia de Teruel en estos momentos es de 9,16 habitantes por kilómetro cuadrado, si con lo cual la se considera, desde el punto de vista geográfico, se considera como un desierto demográfico. Pero si quitamos la capital,
Teruel ciudad, si la densidad quitamos todavía los es dos menor. núcleos importantes prácticamente, pues nos quedamos todavía en un escaso margen. Tenemos aquí también unas pirámides de población que has traído, Miguel Ángel, que habéis traído Miguel Ángel y Manuel, en las que también se puede apreciar muy bien cómo ha descendido la población, ¿no? Exactamente, en la 1900 pues encontramos que es una pirámide con una base sólida, ¿no?, en cuanto a juventud, y realmente pues una auténtica pirámide, ¿no?, poblacional ajustada. Ya vemos que en 1960 pues empieza a existir un estrechamiento, justamente esta parte pues serían los no nacidos como consecuencia de la guerra civil, y como se empieza también la emigración hacia otras provincias de España o bien hacia el extranjero. Pero el vuelco que empieza en el año 1970 y nos lleva al 2001 a tener ya una inversión en esa pirámide poblacional, la cual se va agravando, como podemos observar, con una base mucho más estrecha en la parte de las edades comprendidas entre 4, 10, etcétera, ¿no? Y vemos cómo se va ensanchando la parte de gente mayor, ¿no? aumentando. Por lo que estamos viendo en esta pirámide de población del año 2017, cuando estas personas pasen a esta parte, ¿cómo va a quedar la parte de abajo, que es la que se refleja precisamente las personas pues podemos más jóvenes? llegar justamente a darle la vuelta a 1900 y nos encontramos en una situación desde luego caótica, ¿no? Por eso creemos que hay que tomar medidas con una urgencia muy grande, porque si no, la verdad es la situación nos puede llevar pues a la desaparición casi total. Es decir, que las escasas posibilidades de regeneración de la población activa, ¿no?, ya que en 111 municipios no ha habido ningún nacimiento durante el 2017 y donde apenas hay jóvenes menores de 30 años, es un factor pues muy preocupante, ¿no? Después, como ha dicho muy bien Manolo Jimeno, pues la amenaza sobre la minería del carbón, ¿no?, y el posible cierre de la central térmica de Andorra puede hacer que una de las partes que estaban aún relativamente, digamos bien, pues puedan sufrir una hecatombe. Por lo tanto, es necesario poner medidas con toda urgencia. Como ya hemos dicho, en toda la provincia de Teruel, desde el punto de vista geográfico, pues es un desierto demográfico con densidades inferiores a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Y luego habría un problema añadido, y es que ahora todo el mundo habla de despoblación, se ha puesto de moda. Evidentemente Europa está sensible, va a haber fondos europeos, y yo creo que hay un posicionamiento. Entonces, claro, haciendo un pequeño recuento de que en estos momentos, ¿quién está hablando de despoblación? A nivel de Teruel, a nivel de Aragón, a nivel nacional, a nivel europeo, tenemos 9 grupos, instituciones o comisiones que están trabajando con el tema de la despoblación. Pero incluso muchos de ellos sin contacto entre ellos, e incluso a veces con posiciones enfrentadas. Entonces, bueno, yo me dedico a la medicina, yo digo que cuando hay un problema, pongo el ejemplo del infarto agudo de miocardio. Digo, vamos a ver, ¿el infarto agudo de miocardio es un problema serio? Sí. ¿Produce elevada mortalidad? Sí. ¿Elevado coste económico? Sí. ¿Es un problema de salud pública? Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve, cómo se ataca este problema? Pues todas aquellas personas, a nivel europeo me refiero, que conocen en realidad el problema, se ponen a trabajar. Las personas que conocen en profundidad el problema a todos niveles, epidemiólogos, atención primaria, especializada, intensivistas, etc. Y entonces durante a veces 2 años se ponen hasta que elaboran un documento de consenso. Y dicen, pues el problema del infarto de miocardio es que cuando hay antecedentes de este tipo, hipertensión, obesidad, colesterol, pam, 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 cuando, pim, pam, pum, cuando, pam, pam, pam. Documento de consenso. Y una vez que se ha hecho el documento de consenso, se hace un protocolo de obligado cumplimiento. Es decir, hoy el protocolo se adapta lógicamente a la realidad que tiene cada país o cada zona. Si te dicen que hay que hacer una angioplastia antes de media hora, hombre, pues aquí a lo mejor antes de hora y media no se puede hacer porque el hospital de referencia es Zaragoza. Pero eso se cumple rigurosamente en toda Europa. O
O sea, uno puede estar en Varsovia o puede estar en Londres o puede estar en Teruel y el infarto se trata de la misma manera, con el mismo nivel de eficacia. Entonces yo lo que pediría es que esto, que parece tan complejo, que todo el mundo hable, que no se toman decisiones, pues que haya una forma de coordinación de verdad. Precisamente quería preguntaros, porque claro, como tú bien decías, hay diferentes colectivos políticos, sociales, económicos que están trabajando en cuanto a la despoblación, que a veces, como apuntabas, no tienen contacto entre sí, con lo cual hacen estrategias paralelas e incluso contradictorias. Pero, ¿qué ha causado la situación en la que está Teruel ahora mismo? Porque hablaba Miguel Ángel de dos fondos económicos importantes. Por un lado está el FITE, que desde hace unos cuantos años son 60 millones de euros, de los que también hemos sabido que no siempre se invierte la totalidad. Por otro lado está el MINER, que afecta sobre todo a las zonas mineras, de las que hace años que se está hablando que hay que impulsar otro tipo de sectores porque la minería pues parece que tiene fecha de caducidad. ¿Quién tiene la culpa, por decirlo de alguna forma, de todo lo que está ocurriendo en Teruel? Hombre, la culpa a todos. En primer lugar, los ciudadanos. Es decir, Teruel está en la situación que está porque los ciudadanos hemos consentido que estemos en esta situación. O sea, aquí siempre somos muy partidarios de echar la culpa a los demás, sobre todo a los políticos. No. La sociedad es la que es, los ciudadanos somos lo que somos. Pero no solo los ciudadanos tenemos culpa, ni la principal culpa. Aquí, y la culpa de que esto está así corresponde a todo el mundo en mayor o menor medida. Responsables políticos, pues hombre, fundamental. Sobre todo, si como queda demostrado que el despoblación va unido a desarrollo, poco desarrollo, y las infraestructuras son vitales, oiga, cúmplase lo que ustedes nos dicen. Si en el año 2009 se publica que va a haber una doble vía electrificada de altas prestaciones, un corredor cantábrico-mediterráneo por Teruel, y se publicita y se publica en el BOE, hágase. Si se dice que la alta velocidad entre Teruel y Zaragoza se hace y se publicita, hágase. No me deje dos tramos, Carmen Real Ferreruela y Villarreal Cariñena sin hacer, con lo cual pues el tren le cuesta 2 horas y media de Teruel a Zaragoza. Y si eso estuviera hecho, iríamos de Teruel a Zaragoza en 1 hora y 10 minutos. Luego las empresas que se ubican en las zonas, pues hemos visto que hay ejemplos de que han sido auténticos fiascos. Pues alguien tendrá que controlar cuando se dan las ayudas a esas empresas, si tenían garantía o no. Algunas de ellas ya venían de cometer ciertas tropelías en otros sitios anteriores. Y luego el FITE, hay otro problema añadido, es que nosotros sabemos, no solo en los presupuestos de la comunidad, sino en los presupuestos generales del Estado, se dice, se concede a Teruel tanto dinero. Pero eso a mí no me dice nada, porque haces luego cuentas y ves que como mucho, a lo mejor se ejecuta el 40 o el 50% como mucho. A mí dígame lo que se ha ejecutado y en qué se ha ejecutado. ¿Qué pasa con el FITE? El FITE es un cajón en el cual se echa mano para resolver cosas que no tienen nada que ver con el origen del FITE. Entonces, como no tenemos los datos de la obra ejecutada realmente, haces un juicio de valor y dices, probablemente el FITE se esté utilizando como decir, presupuestos generales de la comunidad, por ejemplo. Bueno, sí, pero aquí como Teruel tiene el FITE, le daríamos esto, o haríamos esta obra, pero como está el FITE, vamos a echar manos del FITE, con lo cual nos quedamos en la misma. Es decir, que el FITE es un poco cajón que echamos mano pero que realmente no sirve para el origen primero que es para, digamos, incrementar las desigualdades que existen en la provincia de Teruel. Como apuntaba Manolo, pues, lógicamente hay que tomar medidas serias. Y medidas serias es, primeramente, cumplir las cosas que se prometen y, posteriormente, hacer buen uso de todos aquellos dineros que llegan hacia la provincia. Y que previamente los problemas sean analizados por los expertos, que son los que realmente saben y conocen. Es decir, no vayamos a preguntar pues, a una persona política que a lo mejor no conoce de un campo, pues la universidad tiene que jugar un papel muy importante en las decisiones. Por eso nosotros pedimos que el tema de la despoblación es un problema de todos, exclusivamente de todos, y que el problema de la despoblación no es un negocio para nadie, sino que hay que contar con las personas que tienen y sufren esos problemas, hay que contar con esos expertos, hay que contar con los políticos y hay que contar con los empresarios y sindicatos, pero con todos.
no con unos pocos en las que se toman las decisiones, porque después ocurren la cantidad de problemas que han ocurrido ya en la provincia de Teruel, que se han tirado y se ha derrochado el dinero. Se han construido 50 polígonos industriales en la provincia de Teruel y después resulta que te sale una información diciéndote que prácticamente más de la mitad de la superficie industrial que hay está inutilizable, y si nos vamos a recorrer esos polígonos industriales, pues muchos están totalmente reventados. Cada polígono costaba cerca de 600.000 euros. Entre movimientos de tierras, acometidas de luz, acometidas de agua, etcétera, etcétera. Así no se puede realizar las cosas. Quería preguntaros también porque a lo largo de las últimas semanas, desde que decidisteis o desde que planteasteis la posible convocatoria de una manifestación, también habíais solicitado el apoyo de distintos colectivos sociales, de empresas, de colectivos empresariales. Por ejemplo, Agrigate, la plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel, se ha adherido también a vuestra manifestación, y una de las últimas adhesiones que ha sido esta semana ha sido la de la Iglesia, la de la diócesis Teruel-Albarracín, que ha decidido también unirse a esta protesta, incluso diciéndoles a los párrocos que las iglesias, a la misma hora de la manifestación, que toquen un toque concreto, ¿no? Cierto, la verdad es que nos hemos sorprendido porque ha habido unanimidad en la respuesta para la adhesión a la movilización de agentes sociales y de todo tipo. Pero la verdad es que nos sorprendió la pasada adhesión, tanto de Cáritas, porque nos decían, nosotros normalmente no nos adherimos a este tipo de cosas, pero ellos que conocen realmente despoblación, pobreza, va muchas veces ligada. Entonces ellos dicen, no, incluso Cáritas Aragón, pero la que más nos ha sorprendido ha sido la de don Antonio, el obispo de la diócesis de Teruel de Albarracín, una persona que nos ha dejado sorprendidos por el comunicado que ha dado, un comunicado claro, nítido, rotundo, sin ninguna duda, como profundo conocedor, porque claro, cada uno conocemos una parte determinada de nuestra provincia. Él la conoce, lleva un año y un poquito, pero él conoce profundamente, ha pateado la provincia, la conoce, es receptivo a toda la información que le llega. Él procede de una zona además similar a la nuestra, y entonces pues ha alzado la voz diciendo que esta provincia se muere, y el compromiso, la verdad es que yo le alabo porque ha sido muy valiente a la hora de tomar esa decisión y de decir que aquellas personas que no puedan asistir a la movilización en Zaragoza, que en sus pueblos, donde van a sonar las campanas, y van a sonar a arrebato, o sea, no otro tipo de ese toque que todo el mundo le ponía de alerta. ¿Por qué? Porque la provincia se muere, y nos dicen, es que sois muy pesimistas, alarmistas, quejumbrosos. Pues lo diremos en positivo, la provincia se muere. O sea, y entonces la posibilidad de que en los diferentes pueblos, a sonar las campanas a las 11 de la mañana, todas aquellas personas que estén en disponibilidad acudan a la iglesia, a la puerta de la iglesia, en silencio, dice el obispo, a orar en silencio y acompañar al resto de los manifestantes. Es decir, yo creo que es un grito muy importante, y además esto es un gesto que creo que puede ser el inicio de lo que puede ser un grito de la España vacía. O sea, que esto no es un problema de Teruel, es un problema de la España vacía, que abarca muchísimas provincias: Cuenca, Guadalajara, Ávila, Soria, Zamora, Palencia, Segovia, es decir, muchas provincias, la España vacía. Y entonces pues puede ser un poco el inicio de decir, esto no es un problema de Teruel solo, la despoblación, y Huesca tiene problema, Zaragoza tiene problema, y la España vacía en definitiva. Nos hablabas de unanimidad en el apoyo, pero ¿habéis echado de menos algún apoyo, aunque habléis de unanimidad? ¿Creéis que tendría que haber algún colectivo o algún colectivo social, económico, político que tendría en absoluto? Es que, vamos a ver, lo que no se ha entrado ha sido en el tema del llamamiento a los políticos. Ahí nos hemos abstenido totalmente. Esto es una movilización a nivel ciudadana, agentes sociales. Absolutamente nadie ha dicho no a la solidaridad y a la adhesión a la movilización. Y eso no es fácil, no es nada fácil. Bueno, Teruel Existe está a punto de cumplir 20 años, como bien nos decíais antes, se originó en 1999 con un movimiento de plataformas que terminó integrándose en esa coordinadora. ¿Qué balance hacéis de estos 20 años de existencia y de la evolución que ha tenido la provincia en este tiempo? Yo diría un poco agridulce. Agridulce. Agridulce, sí, porque
en un momento dado, como todos los movimientos, surgen con mucha fuerza, luego se diluyen. Hay un compañero nuestro, Antonio Catalán, que es el mayor y que es la brasa que mantiene el espíritu de Teruel Existe. O sea, Teruel Existe es un espíritu en el cual está todo aquel que piensa en positivo por la provincia. O sea, que no hay estructura, no hay jerarquía, no hay nada. Pero Antonio Catalán yo creo que ha sido el que ha mantenido la brasa y en un momento dado, ante una situación determinada, surge, prende y se produce la movilización. Entonces, induce en el sentido de que se consiguieron cosas, por ejemplo, en la emergencia de transporte sanitario, al disponer de un helicóptero que nos aproxima. El problema es que no tiene posibilidad de vuelo nocturno, el que la A23 se acabara un poquito más en tiempo y forma, el tema de la psiquiatría se resolvió con la unidad de agudos y aspectos concretos de la educación también vinieron, lo que Bellas Artes y Psicología coincidió en esa época, y sobre todo una cosa importante, la autoestima un poco de la sensación de la gente del campo, que al decir soy de Teruel, Teruel Existe, es un poco un sentido positivo. Negativo, pues que vemos que en el momento que se relajan las cosas, vienen las promesas incumplidas, publicadas en el BOE, el plan específico de Teruel desaparece, cosas que venían en presupuestos generales del Estado se van cayendo poco a poco, es decir, que esto es como si poco a poco todo va desapareciendo y te encuentras otra vez el momento agrio en que dices, madre mía, claro, y siempre comparado alrededor, es decir, Teruel estamos cercados, por ejemplo, con la alta velocidad. La alta velocidad la tienen todas las provincias limítrofes menos Teruel, y se nos prometió y no existe. Entonces hoy día con infraestructura solo tenemos la A23 de norte a sur, pero con el resto de derecha a izquierda pues tenemos unas comunicaciones pues francamente deplorables. Hacia el oeste prácticamente no existen. No hablemos de Ráfales, de Monroyo, de Teruel, Los Santos. Es decir, podíamos hacer una cantidad de lista de cosas que siguen sin estar ahí. Entonces, en ese sentido, pues ves que no acabas de despegar y la consecuencia es, como estamos viendo, la despoblación. Con lo cual, Miguel Ángel, 20 años después, Teruel Existe sigue siendo necesario y tiene que estar en movimiento, ¿no? Yo creo que sí, que es decir, hay que empujar y hay que, digamos, forzar entre comillas, por supuesto, pero se tiene que hacer algo. Lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados y a ver cómo nos vamos languideciendo hasta que al final nos convirtamos, pues eso, en una España de megalópolis enormes y después con reductos tribales por ahí perdidos en un espacio infinito de la nada. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido esta semana a Calamocha Noticias. Esperamos que la manifestación sea un éxito. También estaremos pendientes de las consecuencias que haya a partir de esta manifestación y esperamos que efectivamente, igual que Teruel ha sido solidaria con otras zonas de Aragón en distintos problemas, que los aragoneses se solidaricen con Teruel, que los turolenses asistan a esa manifestación de Zaragoza y que, bueno, pues que se ponga encima de la mesa que Teruel existe, que estamos aquí, que necesitamos servicios como en cualquier otras zonas de Aragón o de España y que hay que luchar por esta provincia para que estemos al mismo nivel que los demás, que tampoco pedimos estar por encima de ellos, sino estar al mismo nivel. Muchísimas gracias, Manuel Jimeno y Miguel Ángel Fortea, por haber estado esta semana en Calamocha Noticias. Gracias a vosotros. Bueno, pues despedimos a Miguel Ángel Fortea y a Manuel Jimeno de Teruel Existe.